actuar, de mí, de verme mi interior, proviene no solamente también de lo que me tocó mirar a mi Que alrededor, apaguen su sino micro. me tocó mirar o ver o vivir, mejor dicho, las circunstancias de mi vida. Y todos vamos a hacer de nuestra personalidad de acuerdo a aquellas cosas que hemos vivido, de aquellas cosas que nos han dado, de aquellas cosas que no nos dieron y sobre todo de aquellas cosas que de aquellos factores o circunstancias que debiendo muchos de los que nos cuidaban o protegían, no. Otra vez no escucho. Se apagó su micro. Sí. Betty, ¿me escuchas? Ya, ahora sí. Ok, ahora Voy a sacar sí. esto, ya. Ya. Agar, primero déjenme decirle que Agar tiene una historia, no es cierto, pero también tiene un nombre. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, como ahora también, los nombres significaban algo muy importante en nuestras vidas. Y de acuerdo a eso, era quizá también la personalidad nuestra. Yo no sé si ahí lo tenemos, a ver, y Agar, ¿no? ¿No tenemos el significado antes, amiga? A ver, el de anterior, o de frente fui a esto. Ahí está, significado del nombre y la historia de Agar. Agar, ¿no? Perdón que retrocedo un poco. El significado de ella es, de su nombre es errante, la que huye, la que huye. O sea, tenía una personalidad que ante ciertas situaciones de su vida tenía la tendencia a huir. Ahora, es una forma del nombre hebreo Hagar, que es en hebreo, ¿no? Y era esclava egipcia de Sara. Y puedes pasar al otro lado, amiga, ¿no? Esclava egipcia de Sara. Permítame, ella fue sacada de Egipto, posiblemente cuando era niña y vendida como esclava. Cuando la palabra de Dios muestra a Agar en la escritura, ¿no? Ya la vemos a ella como esclava de Sara. Posiblemente ella la trajo ya desde Ur de los Caldeos, ¿no? Una cosa que resalta en lo poco que vamos leyendo, y permítame leer Génesis 1 al 5, y voy a hacer el preámbulo del versículo que vamos a leer. Ella, según dice la palabra de Dios en Génesis 16, 1 al 5, yo puse ahí 1 al 15, pero Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz un hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Por qué les digo eso? Porque tenemos que sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice, y no entrar en especulaciones. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a la sierva Agar, ¿no? La egipcia, y se la dio a su marido. Pero aquí hay una cosa importante, y me voy a resaltar en los versículos de Génesis 16, 1 al 5. Él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor ahora entre tú y yo. Agar era estimada por su dueña, por Sara. Y es muy notorio, ¿por qué? Porque Sara no tomó cualquiera de sus esclavas, sino que la tomó a ella, ¿no? Para que de ella viniese, según lo que ella pensaba, la promesa que ella sabía que Dios les había dado al salir de Ur de los Caldeos, que serían padre de muchedumbre. Pero Sara tomó una decisión equivocadísima. ¿Por qué?
porque su impotencia, su impaciencia por tener la descendencia prometida, la llevó a tomar a su manera el cumplimiento de la promesa. Aquí hay algo, Abraham pudo haber dicho no. Dios dijo una promesa, Dios dio una promesa, y tú estás cambiándola. Pero no, Abraham lo aceptó, y aceptó también a Agar como concubina, porque en ese entonces, en la época en que estamos relatando estos versículos y esta palabra de Dios, era muy natural que el amo de la familia o el patriarca de la familia también tomara a las esclavas o a las que estaban a su servicio, ¿no? Y como Sara era estéril, él asumió que así podían hacer las cosas. Para la esclava era un honor inimaginable. Fue un honor inimaginable que su amo estuviera con ella y con un propósito, el propósito de que ella fuera la madre, que también ella había escuchado que había una promesa, quizá esa muchedumbre que se había prometido. La decisión de Sara no fue bendición para ella. ¿Por qué? Porque Agar, como sierva, al asumir una posición que le correspondía a Sara como esposa, comenzó a mirar con desprecio a su dueño, ¿no? El versículo 4 nos dice, y originó una rivalidad y una competencia con su ama tremenda, tremenda. ¿Podemos pasarlo, por favor? Originó una rivalidad y una... Entonces, ¿qué pasó? Empieza una mujer que genera una competencia, genera emociones negativas de su ama hacia ella, y vemos ahora que Agar, ¿no es cierto?, se convierte quizá en un ícono de otra forma de maltrato. Estamos acostumbradas a saber que hay maltrato para la mujer. Maltrato por abuso sexual, maltrato por abandono, maltrato por golpes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muy poco sabemos de lo que significa un abandono de manera total hacia una persona o hacia una mujer, en este caso, como es el de Agar. Agar, ¿no? Es abandonada en una forma invisible de maltrato a la mujer. Porque las mujeres que de alguna manera han sufrido estas cosas tienen una forma muy particular de saberse maltratadas en la vida. En los versículos del 5 al 6 vamos a ver la huida, porque ¿qué hace Sara? Sara no va a estar tranquila hasta que Abraham saque a Agar del hogar, de la familia, del clan, ¿no es cierto? Y en su aflicción, ¿qué hace Agar? Agar vio que a su ama que la maltrataba, a Abraham que la embarazó, para ellos ella no significaba en realidad nada, ni recibía apoyo ni estima propia, personal. Y huye de la presencia de ambos al desierto, pero era como una mujer llena de amargura, perdida en sus sentimientos y emociones. Recordemos que los esclavos de aquella época, valga la pena saberlo, ¿no? Era cosa prohibida para los esclavos. Que Agar se haya escapado, se haya huido, porque ella huyó. Ahí Abraham no tomó decisión, ¿no? Ella huyó y era una cosa prohibida para ella. Sin embargo, ella recibe, ¿no? Ella recibe lo que llamaríamos ayuda. Es hallada y ayudada y con promesa. ¿Puedes cambiar? ¿Qué significa esto? Vamos a ver ahora a la vida de Agar en dos instancias. Y en esta primera instancia, al final de esta primera instancia, voy a ilustrarla con una situación que se me dio a conocer en cierto tiempo, ¿no? Y que la voy a hacer en dos partes, ¿ya? Vamos a aprovechar esta situación. Ella es hallada por el ángel del Jehová. Ustedes creo que conocen ya la palabra de Dios más un poco, y saben que
muchos eruditos dicen que el ángel de Jehová no fue más que una teofanía de Cristo, ¿no? Y el ángel de Jehová, en este caso la teofanía de Dios, de Cristo, le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Miren qué pregunta tan especial. No voy a entrar yo en los orígenes de esta palabra, pero ¿de dónde vienes y a dónde vas? Fue hallada en el desierto. En ese desierto fue hallada por el ángel del Señor, que le hace una pregunta muy puntual. Y esto significa que el ángel venía en ayuda, en ayuda. La ayuda del ángel consistió en hacerle ver a Agar su situación, ¿no? Indicándole su situación, o sea, indicándole que a dónde iba, si no tenía dónde ir. Venía así de una casa segura, que tenía una circunstancia terrible ya con ella, pero ¿a dónde iba y a dónde iba a ir? Indicándole también que el mejor tiempo para ella era volver. ¿Por qué? Porque ella estaba embarazada, ella tenía que tener una vida tranquila, a pesar de las circunstancias. Y ella tiene que volver, esa fue la ayuda. Le hace ver una realidad. Estás embarazada. ¿Qué haces por acá? Tienes que volver, porque ahí está la seguridad para ti mientras estés embarazada. Y no solamente eso, la ayuda a ver su realidad, su situación, y le da una promesa. Es la primera vez que escuchamos Ismael. ¿Por qué? Le da una promesa que su hijo va a ser varón. Ella no sabía que iba a ser su hijo, qué sexo iba a tener su hijo, ¿no es cierto? Y le da un nombre propio, Ismael, cuyo significado es Dios oirá. ¿Ya? Además, no solamente eso, le da una característica del carácter de Ismael. Dice que iba a ser fiero, iba a tener un carácter fuertísimo. Eso es lo que le quería decir. Y no solamente eso, dice, él peleará contra sus hermanos pelearán contra él. O sea, él no solamente iba a ser de un carácter fuerte, fiero, colérico, sino que viviría en constante conflicto con ellos, en sí mismo y para ellos, con los que viviera. Agar vuelve y va a recordar esta teofanía diciendo, el Dios que me ve ha estado conmigo. Puedes cambiar, amiga, el Dios que me ve ha estado conmigo. Ahora, esta es la primera instancia, ¿no? Ahí estamos, a ver, espérame, sí, hay otra segunda instancia, ya, dejémoslo allí. Esto me hace recordar algo, amigas. Les dije hace un poco a algunas amigas que el Señor me había permitido servirle 30 años. Y en esos 30 años, también Dios me permitió conocer, amar, ayudar, proteger a muchas jóvenes madres solas. Y recuerdo el caso, y cuando yo estaba estudiando Agar, que siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, la Biblia nos muestra que Agar es la primera madre sola. Es la primera madre sola. Cuando di un mensaje a las madres, porque nosotros teníamos un ministerio que trataba solamente con mujeres solas, sean divorciadas, madres solas, abandonadas, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un ministerio que creció mucho. La iglesia estaba llena de mujeres de ese tipo. Entonces, en ese ministrar vino una vez una chica joven adulta, ¿no? Voy a poner su nombre, Amber, no me gustaría que sea conocido su nombre, que el pastor de los jóvenes adultos de ese tiempo me dice, quisiera que hables con una muchacha, una hermana, de unos 20 y tantos años, me dice, que te cuente ella su historia. Vino ella y me contó su historia. ¿En qué consistía? Ella asistía a la iglesia, se decía cristiana, ¿no? Estaba en amores con un chico de otra iglesia que también se decía cristiano.
Pero los dos habían caído y lo tenían bien guardado. Y en esa caída, ella queda embarazada. Y lo primero que recibe, como muchas mujeres que aceptaron la luna de miel antes del matrimonio, siempre lo digo así, ¿no? Quedó embarazada. El hombre dijo, no sé. Pero anteriormente este hombre ya había llevado a ella delante de su mamá. O sea, la que se supone iba a ser su suegra, ¿no? Y la mamá se mostró cariñosa. Ay, qué bien que mi hijo haya elegido. Sí, ya sé que estás en estado. Yo te voy a ayudar porque él es el hijo de mi hijo. Yo te voy a ayudar. Ahí estaba feliz ella llevando su embarazo. Pero no pasó mucho rato, no le duró la felicidad. ¿Por qué? Porque la mamá sabía lo que era el hijo. Y el hijo había embarazado a otra simultáneamente, de otra iglesia, ¿no? Entonces, la mamá le propone a ella que va a dar a luz, sí, pero que su hijo en realidad a quien ame es a la otra. Pero que no se preocupe, porque ella como abuela se va a hacer cargo del hijo de Amber, y Amber podía hacer de su vida lo que quisiera, ¿no? Y Amber, en esas circunstancias, con todas las dudas del mundo, viene a conversar conmigo. Dos cosas que con Amber se logró, y en la primera parte de esta ilustración, fue que cuando llega a mí, sufría la pobrecita mucho para comentarme lo que en pocas palabras les he dicho. Una cosa es lo que yo les diga y otra cosa es haberla visto cómo sufría la pobre, ¿no? Primeramente se dio cuenta que el hombre no la quería. Segundo, que ella no esperaba ese embarazo. Y tercero, la mentira o el engaño de que había sido objeto por parte de la que se supone su suegra la recibía con bien. Cuando llega ella, les dije que dos cosas había. Cuando ella llega, esta chica Amber, me cuenta toda la situación y una frase que me quedó grabada, porque esa frase ya la reconocía de otros casos también, ¿no? Que donde ella me dice, y esto que tengo, no sé qué voy a hacer con esto que tengo. Y yo la seguí escuchando con mucha compasión porque ella me había comentado, entre paréntesis, que su mamá, una mujer del oriente de Loreto, la había dejado con una abuelita y la abuelita falleció, pero la mamá nunca la reclamó y ella fue a vivir a un albergue y en ese albergue creció. Entonces ella, anhelante de cariño y de amor, esperó que este hombre, al que conoció dentro de una iglesia, le iba a dar todo lo que a ella le faltaba, amor. Entonces venía tan decepcionada la consejería que me dio tanta pena escucharla cuando le dice a esa vida que estaba naciendo en su vientre, esto que tengo, no sé qué hacer con esto. Bueno, primeramente le dije, sería bonito que le digas mi embarazo, la vida que estoy llevando dentro, para que tú mismo te vayas dando cuenta qué cosa es una vida y el privilegio que te da Dios de traer vida al mundo, ¿no? Y ahí es donde Dios me permitió traerle también la palabra, la historia de Agar. Y le dije, tú sabes que la primera mujer sola, pero madre, fue Agar. No tuvo ella la intención de tener un hijo sola. A ella la usaron. La usó otra mujer que después la vio como una competencia. Me parece que lo que está pasando con la futura suegra o la que no va a ser la suegra porque ya descubriste cómo es, también has caído en eso, en ser usada, porque como tú dices, esta señora, aparte del hijo, tiene una hija que es soltera, que está con ella, y ellos quieren criar niños. Y le ha sido fácil entender que tú tengas un embarazo, producto de, voy a poner la palabra,
fornicación, no le interesa. Y según tú, ella también va a la iglesia, ¿no? A la iglesia evangélica. Entonces me hace un poco difícil que la señora verdaderamente sea de Cristo cuando te propone cosas como esas. Te dije nada más, ¿no? Pero, y le dije, ¿sabes qué? Ella fue por Agar, volviendo a Agar, ella es la primera madre sola de la Biblia, y ¿sabes qué? También huyó. También ella creyendo que ese hijo que iba a ser le iba a elevar de nivel de ser esclava, la iba a poner como señora, ¿no? Ella, le dije, se dio con la triste realidad de que solamente había sido usada. Y como ahora tú dices, fue usada. Y sin pensarlo, como tú ahora, ¿no? Se fue al desierto. En el desierto que estás tú ahora, ¿no? Pero no pensando en que lo que llevaba adentro necesitaba ser cuidado. Cuando tú dices esto que tengo acá, habla de que no eres muy consciente, querida, de que lo que tienes ahí es una vida, ¿no? Entonces siguió, le dije, ¿qué te parece si seguimos hablando? Mi consejería con ella fue de sacarla a caminar al parque, tomar un café con ella, pero el tiempo que pasamos, los primeros tiempos de su embarazo, lo que me dio más gusto en este seguimiento fue que ella dijo un día, mi embarazo, ya siento que él patea en mi embarazo. O sea, no dijo esto, ya no dijo esto que tengo. El bebé ha pateado. Ya era otra cosa, otra su actitud. Y yo creo que también eso le pasó a Agar cuando regresa. Se da cuenta, como el ángel la ayudó, de que ella no era simple y llanamente depositaria de una vida. Ella iba a ser madre. Y aunque sola e incomprendida, llegó a ser madre. Madre de un hijo de Abraham, y eso lo vamos a ver luego, que fue luego el padre de una nación. Entonces, hemos visto la primera instancia de Agar, donde ella se va al desierto por propia voluntad, huyendo. Pero ahora vamos a ver la segunda instancia en la vida de Agar. Y vamos a dejar la historia de Amber allí, ¿ya? Ya en la segunda instancia, en Génesis 21, 8 al 21, permítame, ¿qué vemos allí? Que dice la palabra de Dios, y la voy a avanzar para poder ahorrar espacio, que llegó el tiempo, Isaac había nacido, llegó el tiempo del destete de Isaac, Abraham hace una fiesta por ese evento, y dice que Ismael y Agar se burlaban de él. Y otra vez aflora en Sara esa pugna, ¿no es cierto? Después del nacimiento de Isaac, la rivalidad continuó entre las dos mujeres, ¿no? Ahora ya Agar no se va sola al desierto, va ahora con su hijo, La competencia, la competitividad entre ellas dos surge y se mantiene. Pero ya ahora no solamente, ¿no? Esa rivalidad es entre ellas dos. Alcanza a Ismael, que era un adolescente en ese tiempo quizá, ¿no? Y no solamente a Abraham, el padre, porque él había decidido tener a Agar, a Ismael. Y genera un conflicto emocional fuertísimo en Abraham, que no sabía qué hacer, porque claro, es padre y quiere lo que había engendrado, porque ustedes saben muy bien, y lo sabemos todos, que el que engendra es el hombre y la mujer es la que gesta, ¿no? Entonces, la pugna, ¿qué generó? Que dos personas más volvieran a sufrir. Abraham como padre, ahora el hijo, nacido de esa unión carnal, voy a ponerla así, entre Abraham y Agar. Y en los versículos 12 al 13, yo quisiera que lo tiene ahí. ¿Quién puede leer los versículos 12 al 13? A ver, puede poner Vilma, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Ya?
quita el mute. Vilma, ¿lo tienes? Te veo con la Biblia. Sí. Génesis 21, versículos 12 al 13. Entonces dijo Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Gracias. ¿Qué pasó? Ya estaba el conflicto nuevamente, ya estaba la pugna, ya han sido arrojados, ¿no es cierto? Pero Dios mira el corazón de Abraham. Ahora acá hay un padre sufriendo. Y en la intervención, la participación de Dios es buena. Algunos se han preguntado por qué es que Dios, viendo lo que hizo Sara, ¿no?, le da la razón a ella para que Agar y Ismael se vayan. Eso ya es motivo de otros comentarios, de otros estudios, ¿no? Pero Dios habla a Abraham y le dice, acepta lo que ella dice, acepta lo que tu esposa dice, porque lo que le estaba mostrando era que en realidad el hijo de la promesa ya había llegado, era Isaac. Ahí estaba la promesa cumplida. Y le dice, deja ir a la madre y al hijo. Y él, ¿no? Y además le da una promesa. Le da una promesa diciéndole, él será padre de naciones. Déjalos ir, ¿no? Y de la hija del hijo de la esclava. Y puedes poner el otro lado, amiga, dándole esa promesa. Agar sale con su hijo. Los hijos, la madre y el hijo son expulsados. Y es triste, ¿no? Abraham despide a la esclava y ellos, Agar, nuevamente perturbada en sus sentimientos y emociones, así sintiéndose ya que ya de verdad ya no valía nada, porque cuando uno tiene problemas con sus sentimientos, emociones, muchos pensamientos negativos vienen. De la situación que vivía Agar con su hijo no había nada positivo, ¿no es cierto? Y Abraham despide a la esclava, dándoles, ¿qué dice? Odre y pan, odre de agua y pan. En los versículos 15 al 16a, ¿quién lo puede leer? ¿Quién lo tienes, Vilma? En el capítulo 21. Sí. Por favor. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Gracias. No sé, casi alguna vez alguna de ustedes se ha visto en desesperanza. Sabemos que la desesperanza es lo contrario de la esperanza, ¿no es cierto? La esperanza a veces surge en nuestras vidas, como ahora estamos viviendo este tiempo del coronavirus. Tenemos esperanza de las cosas nuevas de Dios, esperanza de que Dios va a hacer todas las cosas mejor. Yo no creo en el nuevo orden que el mundo dice, porque nunca olvidemos que Dios siempre está en control de todo. Y Dios estaba en control de la vida de Agar, la madre soltera, y de un hijo de madre soltera, que vio, ya era consciente de cómo los despidió el padre. Por eso el título de este tema ha sido Una mujer abandonada. No abandonada simple y llanamente por una mujer que la eligió para ser madre de hijos, que ella iba a asumir como propios, sino abandonada en toda su potencia, en todo su poder. ¿Por qué? Porque Sara tenía poder sobre Abraham. Las dos veces que vemos a Sara molesta, la vemos conminándole, casi ordenándole al esposo, bótala. Entonces, pero no, ahora no es ella la que es hallada por el ángel. Dice que el llanto del muchacho es oído por el Señor en los versículos 17b y 18. Y Dios responde a su llanto. Dios responde a su llanto. Si nos metemos un poquito más en la lectura de la palabra que nos ha dado Vilma, gracias,
nos damos cuenta, queridas hermanas, ¿no? Que va a empezar bendiciones para Agar, lo que anteriormente, al iba a ser madre, ¿no es cierto? Va a empezar bendiciones para Agar. Dios responde al llanto de ella, del hijo, ya no de ella, porque ella desesperada había dejado al hijo debajo de un árbol para que acabara de morir, porque se habían quedado sin agua y sin pan. Y el ángel del Señor, otra vez la teofanía de Dios, la llama desde el cielo y le dice, ¿qué te pasa, Agar? ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué te sucede, Agar? ¿No? ¿Qué te sucede, Agar? Y Agar va a pasar a segundo plano desde allí, desde esa pregunta, ¿no? Y ¿qué le dice? Levántate. O sea, la anima. Agar vuelve a sentir el ánimo de Dios en su vida. No solamente eso, alza al muchacho, tómalo de la mano y le da y le hace recordar la promesa, porque yo haré de él una gran nación. Vuelve a recordarle la promesa de cuando estaba encinta y le dijo que él iba a ser Ismael, e iba a ser furioso, e iba a ser padre de naciones. Por favor, amiga, ¿puedes pasarla? ¿No? Y vemos en los versículos 19 al 20, Dios le permite a Agar mirar más allá de lo que está. Porque dice, y miró a Agar y Dios le abrió los ojos. Y Dios le abrió los ojos y vio un pozo, una fuente de agua. Y ella tomó del agua y le dio a su hijo durante mucho tiempo de esa agua. ¿Por qué? Abraham le había dado a ella un odre con agua que se apagó pronto, pero le dio a Agar ahora un pozo lleno de agua cristalina, del cual bebía ella con su hijo, porque dice la palabra, Dios estaba con él. Cuando yo leí lo de la fuente de agua, la fuente del pozo, recordé, queridas amigas, lo que Cristo Jesús, allá en Samaria, le dice a una mujer, quizá en las peores condiciones que Agar, pero mujer al fin y al cabo. Del agua que yo daré de beber no tendrán sed jamás. Agar no tuvo sed más, su hijo menos, porque el agua que de la fuente que Dios le dio no se agotó. Y ¿saben qué? También me recordé que cuando dice que no tendremos sed jamás después de beber la fuente de Cristo mismo, nos hizo recordar que muchas de nosotras, a veces, ante circunstancias negativas que nos tocan vivir, no acudimos a la fuente de agua viva. Y el Señor está ahí, mostrándonos también nuevamente la fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva para todas nosotras. Las circunstancias que estamos viviendo. Personas que quizá amadas han muerto por causa de esta pandemia. Y quizá también un poquito resentidas con Dios y decimos, ¿y Dios no escuchó la oración? Permítanme darles un testimonio personal en este punto. En Nueva Jersey, un primo hermano muy querido por nosotros, muy, muy querido, que aun cuando no rechazó el evangelio, voy a ponerlo así, porque le hemos hablado de mil formas, un hombre muy, muy próspero, ¿no? Le dio el coronavirus, ha estado 2 meses. Y nos pedían, ellos católicos, nos pedían a cada momento, ora, 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 porque alguien les había dicho que la oración de nosotros, los hijos de Dios, los que nos decimos, es poderosa, ¿no? Y como no lo desahuciaban a él todavía, ellos nos pedían a cada momento y nos llamaban de Nueva Jersey, y nosotros llamábamos también por el amor que nos teníamos con este primo, que fue muy generoso con todos, sobre todo con los más necesitados, ¿no? Y nosotros pedíamos, pero mi oración era, Señor, si lo vas a llevar, que en su alma, en su espíritu, en su corazón esté ya clamándote a ti, porque a él se le ha hablado de ti, el evangelio, el reino, ¿no? Pero nosotros orábamos también con la esperanza de vida. Después de 2 meses vienen los médicos, va el hijo, porque tiene 2 hijos allá, va el hijo y le dicen que
Ya le habían quitado ¿cómo le llaman a eso? El tubo de aire, ¿no? Porque en los pulmones estaban bien y que era cosa de esperar. Y lo dejaron entrar a ver al padre, ¿no? Y aquí es donde surge una pregunta para ellos. ¿No que nuestra oración era poderosa para que él ya no muriera? ¿Mm? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios y se han resentido más con Dios. Y eso es lo que quizá a veces cuando nos pasan situaciones no acudimos a la fuente de agua viva como Agar y su hijo. Y se renuevan nuestras fuerzas, nuestra esperanza, nuestra fe. Lo que está pidiendo ahora el Señor es eso en muchos de nosotros, en su iglesia, que quizá está dudando de su propia fe, ¿no? Pero si tienes la oportunidad, querida amiga, de hablar de Cristo a otras personas, querida hermana, nunca dejes de decirles que Él es fuente de agua viva y que cuando a Él acudimos no tenemos sed, no tenemos ya más angustia, que se cumple aquello de que lo que dijo Pablo en Filipenses 4:6, que por nada debemos estar afanosos. Los afanes de Agar se disiparon. Por nada debemos estar afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios con oración, con ruegos y con acción de gracias nuestras peticiones. Y que hay una paz, esa fuente de agua viva que es Jesucristo, es la paz para nosotros, para todo aquel que en Él cree y acude, ¿no? Y bueno, termina esta parte diciendo que Dios estaba con el muchacho y lo bendijo Dios. Ya no bendijo a Agar en la primera instancia como lo hizo. Ahora el motivo de la bendición era Ismael. La preservación era para Ismael, porque iba a cumplirse la promesa del Señor. Iba a ser padre de naciones. Pero hay algo que a mí me dejó un poquito triste. La última visión que tenemos de Agar es que ella le elige a su hijo una esposa de Egipto, de su propia tierra. Pero si Agar había vivido entre aquellos que hablaban de Dios, Agar sabía lo que Dios le había hablado a Abraham. Agar sabía por qué ella fue usada por Sara para tener un hijo, pero ella prefirió elegir para su hijo una egipcia como ella, con una filosofía de vida como ella, ahondando el cisma que se estableció entre Isaac e Ismael. Voy terminando, yo creo que ya me excedí. Podemos ir a la conclusión, amiga, una conclusión. Miren, Agar siempre fue la segunda, la otra, la pagada, ¿no es cierto? La que sirve a los que tienen poder para hacerla servir. Sin embargo, ¿no? Dios la usó para que su hijo fuera líder, patriarca de un pueblo entero. Aunque el tema del abandono es un tema de violencia, ¿no? Ese abandono, como muchas mujeres quizás lo experimentan ahora, ¿no? Afecta a toda una familia. Y cuando el abandono usa a los hijos para tal fin, ¿no? Lastima a las generaciones de manera extrema. ¿Qué hizo Dios con Agar? Le devolvió dignidad. Hubo malos testimonios para ella, de parte de aquellos que se creían, se decían que seguían a Dios. Por eso elige otra egipcia para su hijo. Pero ella también recibió una promesa, aún en sus circunstancias tan adversas. Es opresivo, es horrible sentir lo que sintió Agar al sentirse despreciada, desvalorada, abandonada. Pero miren, el amor de Dios, las escrituras nos dicen la inspiración que Él dio a muchos, y en esto mucho a muchas mujeres también de la Biblia. El amor de Dios siempre estuvo pendiente y estará pendiente de lo que Él ha creado. Y de lo que quizá Él no le dijo a Abraham ni a Sara, oye, están equivocados, están haciendo mal. Me están ofendiendo, no.
es simple y llanamente, usaron una víctima. Una víctima que quizás no tenía conciencia de lo que era hacer lo que ella permitió que hagan con su vida. Pero el Señor, a pesar de todas esas cosas, no solo cumplió su promesa con Abraham y Sara, sino que también cumplió la promesa con Agar, haciéndola madre del patriarca de los árabes. Quizá el cisma se dio, pero no porque Dios quisiera, sino porque humanamente en nuestras decisiones a veces ocasionamos más mal que bien. Hermanas amadas, yo no sé que si tú tengas una persona así. Termino la ilustración que empecé con Amber, ¿no? Amber, les dije que a su embarazo decía esto que tengo ahora. Luego dijo, el bebé ya ha pateado, ¿no? Pero Amber ha experimentado la bendición de Dios. El hombre quiso forzarla nuevamente a estar con ella porque ella era el padre de ese niño. Nació el niño. Pero, hermanas queridas, uno empieza a amar a esas personas de tal manera que se interesa porque tengan un buen parto, porque tu niño salga bien. Es lo que me pasó a mí. Es porque ya venía haciendo eso varias veces, ¿no? Pero en el camino, entre el parto y los meses del niño, Amber se vio en tristes realidades. Le pidieron la habitación donde ella vivía y ya tenía su niño. En su trabajo de ayudante de contador no ganaba mucho, pero Dios proveía. De repente se encontraba con que le mandaban toda una especie de bultos tras bultos de pañales, de leche. Una hermana de la iglesia que vivía cerca de ella se ofreció a cuidarle el niño, porque esta hermana ya tenía como 60 años, se ofreció a cuidarle el niño sin que le paguen para que ella se fuera a trabajar tranquila. En ese interín, ¿no? Entre que ya nació el niño, comento el caso de ella a una pareja que no ha tenido niños, que vive allá en la zona de Miraflores y tienen un edificio. Le digo, ella pasó con su niño, yo estaba conversando con esta pareja, ella pasó con su niño cargado y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas? Sí, yo lo cargo al bebé, rico el enano, ¿no? Bien, lo cargo. Y la hermana, la que son dueñas de casas, ¿no? Me dijo, ¿quién es? Le digo, ella es madre sola. Y tiene un testimonio bien triste, pero está saliendo adelante en triunfo todavía, le dije así, ¿no? Entonces le digo, ahora está en un problema, sí, y en esa, le dije ahora que estamos hablando, ¿conocen ustedes a alguien que quiera darle un cuartito a ella con su niño? Oh, sorpresa, me dijo, abajo de donde vivimos, del edificio, hay un mini departamento. Dile que venga a hablar conmigo. A los días me entero que ella le dan el mini departamento en una zona bien bonita de Miraflores sin pagar un centavo. Y ellos dos, tanto la hermana como el hermano de edad ya, se dedicaron a cuidar a su niño para que ella trabajara. Y hasta el día de hoy la tienen protegida. Ella va a viajar al extranjero porque tiene una hermana, descubrió que tenía una hermana que se presentó como médico y su mamá lo corroboró y se la lleva para que ella pueda trabajar allá. Y la hermana, que es médico, tiene personas que cuiden al niño. Un día le dije, Amber, ¿te das cuenta cómo es Dios? Hermana, cuando usted me contó lo de Agar y cómo Dios había bendecido a su hijo, y usted me dijo, Dios te va a bendecir por medio de este niño, hermana, se está cumpliendo la promesa. Hermanas, si conoces a alguien que también ha quedado en esa situación, no dudemos en ayudarlas. Todos nosotros no nos sobra. Y si sobra, es porque Dios quiere que sobre, pero no es nada nuestro. Yo termino esta intervención diciéndoles, amigas, ¿no? Que cuando conozcamos a alguien con esa situación,
como iglesia seamos compasivos. A veces tenemos la tendencia de decir se lo merece porque no obedeció a Cristo, se burló de Cristo. Que Dios no ponga eso en nuestros corazones, sino que miremos que no estamos exentos. No nosotros quizá, no nosotras, pero alguien que queremos o conocemos de mucho. Que Dios las bendiga.